Vamos a Éxodo capítulo 1, mi hermano. Ustedes vieron que comenzamos la semana anterior, se nos dio una introducción panorámica de lo que es Éxodo. Obviamente Éxodo es un libro muy grande, una introducción panorámica. Es difícil afirmar muchos detalles porque es panorámica, pero estuvimos mirando en la introducción la semana pasada un panorama general de algunos elementos principales del libro de Éxodo. A veces uno pensaría que un libro como Éxodo uno no podría sacarle mucho, porque es un libro como muy de genealogías, es un libro muy de la ley, es un libro muy de elementos un poco más técnicos, históricos, pero va a ver que no, la palabra de Dios siempre es inagotable y tiene grande enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 1 es nuestra base el día de hoy. Hoy comenzamos la serie de estudios del libro de Éxodo y hemos llamado este tema, el capítulo 1, lo vamos a estudiar todo, los 22 versículos del capítulo 1, y lo vamos a leer en bloques según un resumen para que podamos tener de la manera más clara posible qué tenemos en el capítulo 1. Pero este mensaje el día de hoy lo hemos llamado, y quiero que usted conmigo pueda reflexionar delante del Señor lo que Dios quiere para usted y para mí. Una lección que el Éxodo 1 nos va a dar es entender que aun cuando estemos atravesando por valles de dolor, aun cuando el dolor y la aflicción y la confusión a veces no nos dejan ver a Dios en medio de nuestro dolor, eso no significa que el propósito de Dios se detiene. Amado hermano, si hay una realidad en usted y en mí, es que cuando los sentimientos nos abruman, a veces no podemos ver ni pensar claramente. Pero eso tenemos que aprender a caminar en medio de los valles de dolor. Tenemos que aprender a caminar confiando, no necesariamente entendiendo. Una de las grandes luchas que usted y yo a veces tenemos es que queremos entenderlo todo. Queremos tener una respuesta para todo. Y muchas veces tenemos que aprender el ejercicio de la fe. Aprender a confiar en medio del dolor, aun cuando aparentemente todo alrededor no nos deja ver dónde está Dios en medio de ello. Y Éxodo 1 nos va a traer algunas enseñanzas con relación a este tema que vamos a analizar el día de hoy. Dios cumple su propósito, aun en medio de la aflicción y de la oposición. Amado hermano, quiero que entendamos algunos elementos. No me voy a meter en los tecnicismos porque ya se nos dio la introducción. Vamos solo a sacar un par de elementos del capítulo para entender dónde estamos parados. Tenemos que entender, mi hermano, que la palabra Éxodo, creo que ya la sabemos, hace referencia a salida, hace referencia a este momento en el cual Dios toma la decisión de que la nación de Israel abandone Egipto y comience una travesía. Pero en medio de esa travesía, si usted mira el final del libro de Génesis, el libro de Génesis cierra con bendición. Cierra con algo hermoso, cierra con la nación de Israel llegando a Egipto, José, segundo debajo de Faraón, bendiciendo a su familia y a la nación. Génesis termina con bendición, termina de una manera hermosa. Por eso Éxodo comienza con una aparente tensión. ¿Por qué una aparente tensión? Porque hay un giro drástico en el relato. Si usted termina Génesis, hay bendición. Comienza Éxodo, hay sufrimiento. En medio del mismo pueblo que estaba bendecido bajo el liderazgo de José. En el libro de Éxodo nosotros vamos a mirar algunos elementos interesantes. Y es que aparentemente en el capítulo 1 Dios está en silencio. Aparentemente. Y hay algunos elementos importantes que tenemos que entender en medio de ello. Así que quiero que podamos mirar un par de elementos interesantes o importantes de esto. Y quiero animarle a que se haga esta pregunta conmigo. ¿Alguna vez, mi amado hermano, usted se ha hecho esta pregunta? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando las cosas se ponen difíciles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces cuando la vida nos golpea a nosotros, ya sea financieramente, ya sea en el núcleo del hogar,
ya sea cuando alguien que amamos atraviesa un momento de dolor, ya sea cuando nos enfrentamos a la posible pérdida de un ser amado, cuando las cosas se ponen difíciles en nuestro entorno, cuando en el trabajo pareciera que las cosas no avanzan bien, cuando en la universidad pareciera que no avanza bien, cuando en la familia pareciera que algo no avanza bien. A veces nosotros preguntamos esto delante de Dios, aún en el ministerio. Cuando hermano, servir al Señor, el ministerio sí es un jardín de rosas, pero llena de espinas. Lo que le quiero decir con esto es que el ministerio es algo hermoso, pero no ausente de lucha, batalla y dificultades. Cuando enfrentamos dificultades, una de las preguntas que a veces viene a nuestra cabeza es: ¿dónde está Dios? Y yo espero que en Éxodo capítulo 1 hoy podamos salir animados, no solo instruidos. No quiero vaciar en usted información. Quiero que salgamos hoy entendiendo algo importante. Aun cuando en nuestra vida los faraones cambian, nunca Dios abandona su fidelidad al pueblo de Dios. Si miramos Éxodo capítulo 1, mi amado hermano, vamos a ver que cambió la realidad de la nación de Israel. Cambió su realidad. El faraón que conocía a José fallece. Y hay un nuevo faraón, que es lo que vamos a mirar allí. Y aun cuando faraón cambió y el contexto de Israel cambió, el Dios de Israel nunca cambió. Él siempre estuvo firme y presente. Así que acompáñeme a mirar algunos elementos. ¿Le entramos, mi hermano? ¿Sí? ¿Me acompaña? Miremos algunos elementos rápidos del contexto histórico. Lo primero es afirmar algo, nada más. Sabemos tradicionalmente que Moisés es el autor. Aunque existen algunos cuestionamientos a la autoría de Moisés, creo que la misma palabra de Dios nos da la claridad de la autoría. El mismo escrito nos dice: es Moisés quien me escribe. Miren solo 3 ejemplos rápidos y sencillos. Hay 3 elementos que nos van a ir argumentando la autoría de Moisés. Por ejemplo, Éxodo capítulo 17, versículo 14. En este pasaje la misma palabra de Dios habla de una orden a Moisés de que él escriba en este libro lo que Dios estaba haciendo. También vamos a encontrar en Éxodo capítulo 24, versículo 24, la respuesta de Moisés en obediencia, cuando dice que Moisés escribió todas las palabras que Jehová le dijo. También vamos a mirar en Éxodo capítulo 34, versículo 27, en el monte Sinaí, cuando Jehová le ordena a Moisés y le dice: escribe tú, le dice a Moisés, estas palabras. Y en el verso 28, Moisés obedece al mandato. Y en el verso siguiente dice: y escribió Moisés en las tablas las palabras del pacto. Entonces tenemos dentro del contexto mismo del escrito, el mismo escrito sostiene la autoría de Moisés. Otro elemento importante que quiero de aquí partir para entender y analizar la lectura del pasaje es que entendemos que el libro de Éxodo es una continuación a Génesis. Y usted dice: hermano, ¿usted cómo sabe que realmente hay una continuación? No quiero aburrirlo con terminología, pero en la mayoría de nuestras Biblias, si usted mira, comienza: estos son los nombres. En la mayoría de nuestras Biblias así comienza, pero hay un pequeño detalle en la traducción original del texto que no está incluido acá. Que en el texto original hebreo, el pasaje del versículo 1 comienza con una conjunción. Este símbolo que usted mira aquí en la pantalla, esa es la conjunción y en hebreo. Y así comienza Éxodo. Éxodo comienza: y estos son los descendientes. La conjunción y del versículo 1 de Éxodo abre a la luz el enlace entre el relato que cierra Génesis y el relato que abre Éxodo. Es una continuidad de los hechos de la nación de Israel, de lo que vivieron en Egipto en Génesis relatado, más lo que ahora vivirán en Egipto y saliendo de Egipto en el relato de Éxodo. Pues entendemos que este escrito es una continuidad del libro de Génesis. Amado, quiero que leamos los primeros 7 versículos. Me acompaña, hermano. Y vamos a ir mirando de manera estructurada para retener lo máximo que podamos
cómo está organizado el capítulo 1 de Éxodo, porque son 22 versículos, es muy largo para hacer un análisis versículo por versículo. Y vamos a tratar de extraer lo esencial de él. Lo primero, versículo 1, por favor, acompáñenme en la lectura. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7. Dice allí, aflicción de los hijos de Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaac, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y ahí hacemos una pausa. Tenemos que entender que hay dos grandes bloques en el capítulo 1 de Éxodo. El primer gran bloque son los primeros 7 versículos. Los primeros 7 versículos de alguna manera hacen una mirada al pasado. Miran hacia atrás y hace una relación de dónde viene la nación de Israel, qué pasó en su momento, y a partir del versículo 8 va a hablar el presente de la nación de Israel en el contexto del capítulo 1. ¿Cuáles son elementos que podemos resaltar de los primeros 7 versículos? Lo primero, o el primer elemento, es que enumera y hace una vinculación, hay un paralelo del capítulo 35 y el capítulo 46 de Génesis. Retoma el relato bíblico explicando la descendencia de Jacob, y hace una numeración o hace un relato de los nombres y los coloca por orden. Lo primero que vamos a mirar en estos versículos es una enumeración de los hijos de Israel. No voy a tomar el tiempo porque nos va a sacar mucho del enfoque, pero si usted quiere ir a mirar el capítulo 35 y el 46, va a mirar que en la misma lista del capítulo 35 y 46 aparece en el capítulo 1. Es lo primero que vamos a sacar, y vamos a mirar que hace referencia a la presencia de José en ese tiempo y en ese momento. Lo segundo que vamos a extraer de estos primeros 7 versículos es que aquella gran generación partió. Aquella gran generación que vivió de primera mano la experiencia con José, la fidelidad de Dios con José, la autoridad de José, todo lo que Faraón le delegó a José, esa primer generación ya había muerto junto con José. Eso es lo segundo que vamos a ver. Y lo tercero que los primeros 7 versículos nos relatan es la forma como la nación de Israel creció. Aún, según el relato posterior del versículo 8, aún sin la presencia de José, cómo la nación de Israel se multiplicó. Ahora, acá hay un detalle importante que tenemos que entender. El pasaje no nos dice cuánto creció. Solamente dice que creció en gran manera. Versículo 7 dice, y se fructificaban y se multiplicaban. No nos dice cuántos son. Pero si usted mira en Éxodo capítulo 12, versículo 37, va a decir que los que ingresaron a la tierra o los que salieron, de Egipto para caminar en el tránsito a la nueva tierra prometida, eran 600,000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Y si hacemos una leve relación de la cantidad de personas que probablemente, ya sumando las mujeres y ya sumando los niños, entendemos que el número puede haber pasado las 2 millones de personas. Mire la cantidad de personas. Es más, hermano, no sé si usted esté plenamente consciente de esto o qué tanto está familiarizado con geografía bíblica, pero solamente esta cantidad de personas en nuestra región latinoamericana puede ser más que un país completo. Por ejemplo, yo soy costarricense, soy tico, ustedes lo saben la mayoría. ¿Y sabe cuál es la población de mi país? 4,5 millones.
la población completa de Costa Rica. Si usted va a Belice, que tuve el privilegio de estar allá dando unas conferencias, es un país que tiene menos de 4,5 millones. Estamos hablando que la cantidad de gente que salió de Egipto y empezó a caminar en la dirección es más de 2 millones de personas. Es casi una nación entera en algunas regiones de nuestro planeta. Estamos hablando de mucha gente. Por eso este pequeño dato es importante entenderlo, porque este dato genera una reacción del nuevo faraón. El faraón nuevo le tuvo miedo a la nación de Israel, porque el mismo relato, ya lo vamos a ver, dice que vio que crecía tanto la nación que tomó acciones contra la nación. Vamos entonces a la segunda parte, versículo 8 en adelante, y vamos a ver la segunda estructura del contenido del capítulo 1. Voy leyendo para usted. Usted por favor siga la lectura allí con su mirada en la Biblia. Dice el versículo 8: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón ciudades de almacenaje llamados Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es un varón, hijo, matadlo, y si es mujer, que viva. Verso 17: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Mire qué lindo este Faraón. ¿Qué podemos extraer de manera general y en resumen de esta segunda sección? Algunos elementos rápidos. Lo primero, entender que había un nuevo faraón. Y esto es muy importante detenernos y mirarlo, porque este nuevo faraón no conocía a José, pero tampoco conocía lo que Dios había hecho. Este nuevo faraón empezó a actuar ya no según la capacidad de lo que él había visto de Dios en José, sino ya según su criterio, su humanidad y sus propios deleites. El pasaje no nos dice qué faraón era, no nos da el nombre del faraón, pero históricamente, según el relato y los tiempos de la escritura, pueden haber sido 3 posibles faraones del cual se está mencionando. Uno de ellos puede haber sido Ahmosis I, que este hombre tiene en su historial histórico, se le atribuye quien es el fundador de una dinastía de clérigo, de autoridad y de poder y de autocomplacencia, que es conocida como la dinastía 18. O podría haber sido también Amenhotep I o Tutmosis,
Alguno de ellos probablemente es de quien está haciendo referencia. El punto es que no era el faraón que había visto la mano de Dios en medio del pueblo. ¿Qué es lo segundo que podemos mirar? Una reacción. Hay una reacción que nace del miedo. Este hombre, si miramos el relato, dice que tenía miedo, que él vio que la nación de Israel crecía y dijo: no vaya a ser que se unan con nuestros enemigos y nos caigan encima. El miedo generó una reacción. ¿Cuál fue la reacción? Opresión y esclavitud. Generó una reacción directa contra el pueblo y empezó a generar opresión al pueblo que estaba esclavo. Un tercer elemento que podemos sacar es que a pesar de su accionar en contra del pueblo, el pueblo siguió multiplicándose. El pueblo siguió siendo bendecido por Dios, y entre más había mano dura, Dios más bendecía al pueblo de Israel. Otro elemento que podemos sacar de ahí es la orden que se le da a las parteras. Ahora, hay un relato interesante ahí en medio de las parteras. Eran parteras egipcias que participaban de la cultura hebrea, que atendían los partos de las mujeres hebreas. Y ellas deciden no obedecer. Ahora, aquí podríamos abrir a una ventana de discusión. Entonces pecaron porque fueron desobedientes a su autoridad. ¿No es cierto que se nos ha enseñado que debemos respetar las autoridades? ¿No dice la misma escritura, la palabra de Dios, que debo respetar la autoridad? Pero hay un pequeño elemento que usted y yo no podemos olvidar de esto. Y es que por sobre nuestras autoridades humanas existe una autoridad divina. Y quiero que entienda algo. Si bien la escritura, y no me lo tome como un absoluto, ese es mi criterio. Si usted piensa diferente, lo respeto. Pero en mi criterio, yo debo, y es mi responsabilidad, honrar y respetar a mi autoridad, siempre y cuando no me indique que peque. Siempre y cuando no me pida que camine en dirección del pecado. Ahora, quiero que preste atención a algo de estas parteras. Dice que la reacción de ellos tenía que ver, de las parteras, de no llegar a matar a los niños. Dice que tenía una motivación. Era temor a Dios. Entonces, si usted se da cuenta, las prioridades de estas parteras eran prioridades divinas. Eran prioridades espirituales. Por eso, mi querido papá, aunque no es conferencia de matrimonios y de padres e hijos, quiero que entendamos algo. No se enoje con su hijo si su hijo le ha desobedecido por quebrar un mandato suyo que le llevaba a su hijo a pecar. Si usted le dijo a su hijo: diga que no estoy, y su hijo hizo lo correcto, no se enoje con su hijo. Mejor examine usted su propio corazón. Porque usted está guiando a su hijo al pecado, en lugar de enseñarle la justicia correcta, conducirse de manera correcta. Ahora, este elemento de las parteras tiene algo que es muy interesante, y yo coloco ahí, no sé si lo logra leer, un criterio. No necesariamente cuando la Biblia dice que ellas no obedecieron el mandato de Faraón, no necesariamente significa que no fueron a atender los partos, sino que de alguna manera hicieron lo que muchos de nosotros hacemos: llegar tarde. ¿Ok? Vieron que la razón que dice que las mujeres hebreas eran robustas. Ahora, acuérdense de esto: la nación hebrea trabajaba físicamente. Una persona que pasa todo el día sentado en una computadora, que no hace nada físicamente, ¿qué pasa con su cuerpo? Se desgasta. Una persona que procura cuidar su cuerpo haciendo algo de ejercicio. Y no estoy hablando de que seamos slim fit de los gimnasios. No estoy en contra de ello. Lo que quiero decir es que cuidemos un poco, ejercitamos el cuerpo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Se fortalece. ¿En qué trabajaban ellos? Físicamente. No dudo que esta expresión, que eran mujeres robustas, no se está refiriendo a gordura. Se está refiriendo a fuerza, capacidad, fortaleza, un cuerpo fuerte, hablando de fortaleza física. Y evidentemente lo que ellas usan como argumento, dicen: las parteras son tan fuertes que no nos da tiempo de llegar. Y cuando llegamos, obviamente los varones ya habían sido protegidos.
Dios les había guardado. ¿Qué otro elemento podemos extraer? El decreto final. Mire hasta dónde puede llegar la maldad del corazón de una persona gobernada por el maligno, que aún si no logra conseguirlo por una vía, va a buscar decretos absolutos con tal de destruir. Y el decreto final, ya lo leímos en el relato, al final él dice, bueno, ya ahora las parteras no, a la nación le dice, cualquier niño que ustedes vean que nazca, tirarlo al río, mátenlo. Conservemos las mujeres, maten al varón. Mira, hermano, y sin meterme en un debate de ideologías, pero aún este pasaje nos deja ver un poco lo que es la concepción del diseño de Dios. Me imagino que usted esto lo sabe, pero usted sabe quién es el que deposita y quién es el que coloca, por ejemplo, el sexo y todo lo que tiene que ver con la concepción de un feto. No es la mujer, es el varón. Y esto abre a una esfera maravillosa que alguna vez la estudiamos acá y yo la mencioné, que tenía que ver con la concepción de María. Este concepto de que el ángel le embaraza a María y tiene que ver, algunos dicen, oye, pero María era una mujer pecadora. Entonces, ¿cómo es que Jesús no era pecador? Porque la mujer es receptora. El hombre es el que comunica. Y el gen que es transmitido viene del varón a la mujer. Y en el caso de María no fue transmisión por un hombre pecador, fue transmisión de manera divina. Es una esfera amplia que en otro momento lo podríamos analizar. Pero estamos hablando de que aún Dios guardó la vida de los varones y por eso querían matar a los varones, porque eran los que transmitían hacia el vientre de la mujer procreación. Ahora, mi amado hermano, teniendo esto como preámbulo y esfera, le quiero invitar que me acompañe los siguientes 20 minutos a extraer de manera rápida y práctica 3 lecciones para llevarnos a casa el día de hoy. 3 evidencias, le quiero invitar que me acompañe. 3 evidencias según Éxodo capítulo 1, según este pasaje. 3 evidencias de que Dios siempre está presente, aún en medio del dolor, aun cuando hay confusión y aun cuando hay lágrima. La primera evidencia, 3 evidencias que extraemos de Éxodo mismo. La primera evidencia es que el plan de Dios siempre sigue avanzando aun cuando hay silencio. Mi amado hermano, creo que hay algo que inunda nuestro corazón de desesperación, es cuando aparentemente Dios está en silencio. Cuando hay preguntas a Dios y pareciera que Dios no responde. Cuando hay cuestionamientos a Dios y pareciera que Dios no actúa. Cuando vemos elementos de dolor alrededor nuestro y pareciera que Dios no está haciendo nada. Mi amado hermano, quiero que entienda algo importante. El plan de Dios no necesita de un Dios bullicioso. El plan de Dios tiene que ver con el propósito de Dios. Pero para nosotros a veces es tan importante algo que entendemos como la afirmación. ¿No se ha dado cuenta que las personas andan buscando afirmación siempre? Y es muy importante que su mamá o su papá a un hijo, por ejemplo, le diga con sus palabras algo que afirme su identidad, que afirme su valor. Por eso los padres tenemos que aprender a ser expresivos, amorosos y a decirle las cosas. No es que mi hijo sabe que lo amo. Es que mi hija sabe que la amo. No es interpretativo, es afirmativo. Yo tengo que decirle a mi hijo mirándolo a los ojos, te amo. Y no me hace menos varón ni menos macho. Es decírselo a los ojos y decirle, te amo. Eres algo valioso para mi vida. Eres un tesoro que Dios me ha dado. Eres un privilegio que es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio. Aprender a decirlo y hablar y afirmar el valor de la persona. Andamos buscando afirmación. Y por eso a veces buscamos de Dios afirmación. Que Dios nos diga todo, que Dios exprese todo, que Dios nos revele todo. Y aún, hermano, Dios en el medio del silencio está trazando su plan. Y miremos algunos elementos rápidos de estos versículos. No lo vamos a volver a leer todo, ya lo leímos. Estamos extrayendo de allí. ¿Cómo podemos mirar que aún Dios sigue con su plan en medio del silencio? Veremos algunos. En primer lugar,
vamos a poder mirar en este pasaje cómo Dios sigue afirmando la promesa de Abraham. ¿Recuerda cuál fue la promesa de Abraham? Multiplicaré tu pueblo, haré de ti una gran nación que no podrás ni ser contada. ¿Qué hizo Faraón? Trató de parar la promesa. ¿Qué hizo Dios? Mantuvo su fidelidad a la promesa. El pueblo se seguía multiplicando, la nación seguía creciendo, Dios multiplicaba a su pueblo. ¿Cuál es otro elemento clave que vamos a mirar ahí? Aún en la ausencia de un gran líder hombre, seguía presente el gran líder Dios. Aún en la muerte de José, acordémonos de esto, ¿quién fue el instrumento de Dios para cuidar a la nación de Israel en Egipto? José. Pero ¿qué miramos en este relato? José ya no estaba. Y aún en la ausencia de un gran líder visible como José, hombre piadoso, hombre devoto, Dios hizo que el pueblo siguiera creciendo, aún cuando José ya no estaba. Dios cuidó al pueblo. Mire qué interesante cómo Dios puede usar desde un gran líder piadoso como José hasta unas paganas parteras para proteger su promesa. ¿Me sigue? Por eso, hermano, cuando Dios a usted y a mí nos quiere usar, tengamos cuidado de sentirnos importantes. Porque así como Dios puede usar un gran hombre de Dios, piadoso y fiel, Dios puede usar la persona más sencilla y más humilde para magnificar su grandeza. Dios usó a José, pero también a unas parteras. Mi otro elemento interesante, vemos a Dios operando en medio del silencio. No solamente Dios fue fiel a su promesa, no solamente vemos aún la ausencia de un líder, pero Dios mantuvo su cuidado, sino que Dios vemos la aplicación de la promesa. No es un elemento teórico solamente de que Dios es fiel. Vemos la guía de Dios y el cuidado de Dios en el cumplimiento. Recordemos esto, en este momento no estaba ninguno de los patriarcas a quienes Dios les había prometido. No estaba Abraham, no estaba Isaac y no estaba Jacob, ni José, descendencia directa. O sea, Abraham ya no estaba. Hermano, ¿no ha visto usted a veces lo que pasa cuando dice, bueno, soy fiel mientras me ven? Pero ¿qué pasa cuando no me ven? No, yo cumplo mi palabra mientras esté. Y cuando ya no está, abandono el pacto de mi palabra. Para Jehová, la presencia de Abraham, físicamente hablando, era irrelevante. Porque la fidelidad descansaba en él, no en Abraham. La garantía dependía de Jehová, no de Abraham. Por eso, mi hermano, entendamos algo. Dios le ama y es fiel con usted, no por quien usted es por quien Él es. Y yo creo que estoy seguro que usted y yo seríamos honestos en esta mañana si yo le preguntara cuántas veces Dios ha sido fiel con usted y no lo merecemos. Muchas. ¿Cuántas veces Dios me ha provisto, me ha cuidado, me ha guardado, me ha guiado, me ha sostenido y yo soy un rebelde delante de Él? Soy necio y terco y en mis silencios ando haciendo inmundicias cuando el público no me ve, pero aún así Dios ha seguido siendo fiel, porque no depende de usted y de mí, depende de Él. Y mire, por último, también podemos mirar dentro de un Dios que opera en medio del silencio, en el dolor, que la obra termina siendo algo visible y real, aún cuando pareciera que es invisible, aun cuando pareciera que yo no veo nada. Y tenemos que recordar algo importante de esto, mi amado hermano. Cuando no vemos quizá en algún momento de nuestra vida milagros tangibles, cuando no vemos quizá en algún momento ruido o algo que nos muestre, o el sentimiento, a veces decimos, Señor, es que yo quiero sentir. Mi amado hermano, el sentimiento es bello porque Dios lo colocó para un diseño humano. Pero el sentimiento también es peligroso a veces. Si siempre que yo haga algo tiene que ver con el sentir, tengamos cuidado. Porque entonces muchas veces no caminaremos detrás de la obediencia porque no lo sentimos. Tengamos cuidado. Pero muchas veces queremos sentir algo, que Dios haga algo. Pero lo que no podemos olvidar es que aunque a veces nosotros no lo veamos,
no significa que Dios no está obrando. Mi amado hermano, Dios no necesita ser visible para ser fiel. Él no necesita ser visible. Vamos a la segunda evidencia. ¿Me acompaña? Primera evidencia, Dios cumple su plan aún en medio del silencio. Segunda evidencia, el enemigo, mi amado hermano, como sabe que Dios es fiel a su promesa, el enemigo siempre va a intentar frenar lo que Dios quiere multiplicar. Cuando Dios quiere bendecir y hacer algo hermoso con su vida y mi vida, siempre habrá, usando los dibujos animados, lo cual no es real, ese angelito rojo aquí, ¿no? Al oído, diciéndote, camina por otro lado. No escuches. Y miremos algunas cosas de cómo el enemigo trató de estorbar en el plan de Dios. Siempre el enemigo tratará. ¿Qué es lo primero que vamos a mirar? La opresión. Ahora, hermano, algo que no podemos dejar de lado es lo que Egipto representa. Egipto representa el sistema del mundo. Egipto representa lo que usted y yo tenemos alrededor. Hay un sistema en este mundo que no nos empuja a glorificar a Dios. Es más, dése cuenta de esto. Cuando se levanta un gobernante que ama a Dios y quiere honrar a Dios, es como que está desubicado. ¿Lo han visto? Y lo atacan. De todos lados lo atacan. Cuando un gobernante piadoso que ama a Dios, creyente, se para y dice, yo voy a hacer algo que honre a Dios, lo ataca todo el sistema. Le levantan falsos, lo acusan de cosas irreales, se le oponen, le sacan artículos en los periódicos, las noticias hablan en su contra porque va contra el sistema. El sistema tiene que ir no en función de Dios. El sistema tiene que ir en función de el deleite, el placer, el humanismo y lo que Satanás dicta. Ese es el sistema y eso representa a Egipto. Dios protegió a Israel, pero no significa que el enemigo no trató de destruir el propósito. Vemos la opresión, vemos un temor que movió al rey egipcio, lo movió al control, a controlar la condición. ¿Y cuál fue uno de los mecanismos de control? Matar a los niños. Fue un mecanismo de control. Otro elemento es que aún Dios, en medio de la opresión, del ataque, del control, Dios cuidó. Pero vemos al enemigo atacando, usando un líder para destruir la promesa y a la nación. Pero ¿sabe qué vemos también? Vemos un engaño, vemos un enemigo manipulando, usando condiciones que él puede manipular para poder destruir. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? A veces el enemigo quiere que usted y yo creamos esto. A veces el enemigo quiere que usted y yo adoptemos que el dolor es fruto de un Dios malo y que es el final. Mi amado hermano, no hay forma más maravillosa en la cual Dios revela lo que hay en mi corazón para hacerme crecer en mi fe que no sea a través del dolor. Hay algo que a veces a usted y a mí no nos gusta de verdad, pero es un tema maravilloso. La teología del sufrimiento. La Biblia nos enseña del sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta que debe llevarnos a la adoración. Mi amado hermano, a veces cuando todo está muy bien, cuando todo abunda, cuando hay abundancia, cuando parece que las aljabas están llenas de todo, pareciera que eso es estar bien. Y no siempre eso es estar bien. Porque a veces en medio de la abundancia nuestro corazón se enfría. A veces en medio del dolor es cuando le buscamos a Él. Es más, lo hemos visto en la vida de algunos de nuestros hijos quizá. Fue necesario dolor para que hubiera una reacción. Fue necesario. Quiero que entienda que el dolor no siempre es el final del camino. El dolor muchas veces es un medio, es un canal que nos lleva a Dios. Miremos, por favor, la tercera evidencia para ir cerrando. Primera evidencia, Dios siempre está presente. Segunda evidencia, el enemigo siempre va a querer estorbar, pero hay una tercera evidencia. Y es que Dios siempre honrará a los que le honran a Él más que al sistema del mundo. Hay un primer elemento que podemos ver, es que hay una reacción aquí, hay un contraste aquí entre el temor a Dios o el temor al hombre.
¿Y en quiénes lo vemos? En las parteras, recuerda. Las parteras tenían a un jefe directo maligno, un faraón. Y por supuesto que tendríamos que decir, entendería el temor a él, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos enfrentado a un jefe maligno que actúa en función de dañarme? Y a veces permanezco ahí por temor porque no sé para dónde caminar. Y permanezco. Ellas estaban bajo esa condición, un faraón maligno, pero tuvieron que tomar una decisión. ¿Qué tipo de temor iban a vivir ellas? ¿El temor al hombre o el temor a Dios? Si usted se da cuenta, mi amado hermano, hay momentos donde usted y yo tenemos que tomar estas mismas decisiones. O amamos al mundo y su sistema, o amamos a Dios. ¿Cuántas veces no ha venido a la mesa de alguno de nosotros una propuesta corrupta? ¿Cuántas veces no ha habido una invitación a algo corrupto? ¿Cuántas veces no ha habido un dedo de seducción para abandonar la verdad? Y llega un momento donde hay que tomar decisiones, o temor a Dios o temor al hombre. Un segundo elemento que extraemos es que Dios, aún en medio de todo esto, con aquellos que le honraron a Él, preservó sus vidas. Si usted recuerda, las parteras pudieron haber sido asesinadas por lo que hicieron. Por supuesto que Faraón pudo decir, vengan ustedes dos, engañaron y mintieron, córtenle la cabeza. Claro que lo podían hacer. Si uno de los imperios más malignos que mataban gente a sangre fría era el imperio egipcio. Sin embargo, Dios guardó sus vidas. Y no solo guardó sus vidas, sino que también Dios les dio descendencia. Dice más adelante por allá del versículo 21 que Dios bendijo la descendencia de las parteras. Wow, maravilloso. Y en tercer lugar, Faraón siempre va a representar el sistema opresor que quiere callar. Mi amado hermano, hay momentos donde Satanás sabe que ya no puede destruirme, pero va a tratar de callarme. Va a tratar de que ya yo no promulgue la verdad. Es más, con mucho respeto y cuidado hago esta pregunta. ¿Cuántas veces en su trabajo usted se ha detenido de hablar a Cristo o compartir de Cristo porque sabe que puede tener consecuencias? Hay trabajos donde si usted habla de su fe, puede perder su trabajo. ¿Qué está haciendo el sistema? Tratando de ¿qué? Callarme. Cállate. Silencio. No hables de Cristo. Mi amado hermano, un mundo donde hay presión para desobedecer a Dios, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es: ¿a quién voy a temer realmente? ¿A Dios o al hombre? Y quiero concluir, mi amado hermano, simplemente con 4 lecciones espirituales que nos llevemos a casa usted y yo hoy. De todo el capítulo 1, ¿qué podemos extraer como lecciones aplicativas para usted y para mí? La primera de ellas, nunca olvidar que el crecimiento viene siempre en medio de la aflicción. Cuando Dios trae aflicción a mi vida, dice el versículo 12, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Mi amado hermano, no le tengamos temor a la aflicción. Tratemos de mirar qué quiere Dios a través de esa aflicción. ¿Por qué Dios la permitió? ¿Por qué Dios la trajo? Su propósito tiene. En los momentos de mayor aflicción es cuando normalmente usted y yo más crecemos y buscamos al Señor. Segunda lección, Dios siempre honrará a los que le temen. Si hay algo maravilloso en este concepto, ya lo he mencionado, es mirar el temor de las parteras. Ellas tomaron una decisión de temer a Dios y no temer a Faraón. Y esta es una lección maravillosa porque esto también nos da un refugio de seguridad. El temor desechado por el hombre es abrigado por el temor a Dios. Y esto da reposo y paz al corazón. La confianza plena en un Dios que siempre es fiel, aún en medio del dolor. Tercera lección, la fidelidad de Dios nunca dependerá de las circunstancias. Mi amado hermano, sus circunstancias y las mías siempre son raras a veces. A veces pareciera que todo alrededor está raro. Aún Israel, cuando fue esclavizado, mi amado hermano, Dios siguió cumpliendo su pacto. Dios siguió siendo fiel, aun cuando Israel fue rebelde,
aun cuando José ya no estaba, aun cuando la generación que vio la grandeza de Dios no estaba, y aun cuando en Éxodo lo veremos más adelante, una nueva descendencia necia y rebelde que enfrentó consecuencias en el Éxodo. Aún en medio de eso, Dios sigue siendo fiel. Y usted lo sabe, desde el año 70 hasta 1948, si mi memoria no falla, la nación de Israel como nación fue quitada. Pero en 1948 fue restaurada. Dios sigue cuidando a su pueblo, aún en medio del enemigo y sus ataques. Y por último, nunca se olvide de esto. Satanás siempre buscará destruir a su pueblo. Tengamos cuidado, mi amado hermano, hacia dónde inclinamos tenemos que aprender a inclinar el oído hacia Dios, su verdad y su palabra, no hacia el deleite engañoso del enemigo. Porque la palabra de Dios enseña que Satanás siempre buscará frenar. ¿Y no le trae estos recuerdos de Moisés? Tírenlos al río. ¿Recuerdan? Dijo este faraón. Recuerda con Herodes en los tiempos de Jesús. Tírenlos al río, mátenlos también. Pero Dios guardó la descendencia y por eso usted y yo hoy tenemos salvación en Cristo. Porque Dios guardó el nacimiento de Jesús. Mi amado hermano, aun cuando el dolor golpea nuestra puerta, nunca se olvide, Dios siempre cumplirá su propósito detrás de ello. Y que eso nos lleve a que nuestro corazón repose en la persona de Cristo. Oramos.